Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio del Salmo 52. Es un salmo realmente interesante, donde podemos ver cómo Doeg, por órdenes de Saúl, pensando que estaba haciendo el bien, pues en realidad traiciona a Amalek y a David y asesina a los sacerdotes. Y es algo muy complejo porque a veces el ser humano piensa que hace las cosas de la forma correcta y hasta se puede gloriar o puede presumir de eso y puede estar totalmente equivocado. De hecho, dice la escritura: ¿de qué sirve haberme ganado al mundo si he perdido mi alma? También dice, el hombre piensa que sus caminos son rectos, pero únicamente Dios endereza las veredas. Y hoy vamos a ver este salmo con la intención de que tú y yo razonemos, pensemos lo que hacemos, meditemos y por supuesto hagamos lo correcto ante los ojos de Dios, no ante los ojos del hombre, no ante mi parecer o mi proceder, porque tú y yo podemos equivocarnos, podemos errar en muchos sentidos. Y hoy vamos a ver en el Salmo 52 cómo es un impulso o un aliento a que pensemos con esta sabiduría que viene de lo alto. Porque si somos francos, algunas veces hacemos cosas por costumbre, otras por comodidad, otras por reacción. Si has reaccionado alguna vez y eso no, perdón, no lo pensamos mucho, fue una reacción. Otras veces incluso preferimos no pensar y hacemos lo que nos conviene. O es más, ponemos el pensamiento convenenciero por encima de la razón. Y a veces así funcionan las cosas. Bueno, y nos podemos arrepentir después de haber hecho algo pues malo. Esta persona, vamos a ver este salmo como va adelantando, pero es una invitación a analizar el proceder, el por qué hacer las cosas, cómo estás pensando, razonando y cómo estás viviendo, y si este proceder es bueno o es malo, ¿no? Porque es necesario analizar nuestra vida. Por ahí dirían autoescanearnos o autorrevisarnos o hacernos una auditoría interna a nosotros mismos y ver si realmente estamos funcionando o viviendo como deberíamos de vivir. Primer punto: razona tu proceder. Te recuerdo Salmo 52, verso 1 al verso 4, dice a la letra: ¿Por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Te recuerdo que había hecho cosas malas, muy malas, había traicionado a Amalek y a David y en el nombre del rey había hecho cosas perversas. Pero él pensó que estaba haciendo cosas buenas, de hecho se jactaba o presumía que había obedecido y puede ser que pues tú y yo por ignorancia o incluso por negligencia nos hemos sentido orgullosos de algo que hicimos o que estamos haciendo y que pensamos que tenemos la victoria, pero si lo analizamos a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, a la luz de la voluntad de Dios, estamos o podemos ver que nuestros caminos en realidad no son los caminos de Dios, porque tú y yo nos salimos de ellos. De hecho, hay gente que se pueda creer que le va bien porque tiene cosas materiales, porque tiene un cargo, porque tiene poder, porque tiene influencia sobre mucha gente, y no es ni la cantidad de dinero, ni la cantidad de influencia, ni la cantidad de relaciones que tenga políticas o eclesiásticas o sociales, como sea. ¿Sabes? Te recuerdo que el principio del fracaso es la soberbia. Y la soberbia no nos impide ver nuestros errores, nuestras fallas. Pero cuando razonamos y vamos a la palabra de Dios y comparamos lo que estamos haciendo con lo que Dios quiere para nuestra vida, en lugar de jactarnos, podemos ir a Dios y arrepentirnos. Decía un maestro de karate que su espada podía cortar incluso el aire. Por supuesto era una exageración, pero a lo que se refiere es que tiene mucho filo. Hay espadas japonesas que pueden cortar hojas, que pueden cortar en el aire hilos, que es algo muy difícil. Esto quiere decir que tienen mucho filo. Bueno, pues ni jugar con ellas, oye, te puedes cortar un dedo, una oreja, no sé, puede ser esto dañino para nuestra vida. Bueno, eh, sabes, tú y yo podemos estar diciendo que vamos en el nombre de Dios y a hacer guerras santas,
Podemos atacar incluso a los mismos hijos de Dios. Podemos alejar a la gente que no conoce de Dios. O simplemente, que no es tan simple, podemos estar viviendo la no voluntad de Dios. Es decir, estamos haciendo cosas para las cuales no fuimos planeados, no fuimos diseñados y va en contra del plan de Dios. Y a veces incluso presumimos acerca de esto, porque aparentemente nos está yendo bien. O porque estamos bien con el rey o con el líder, ¿sabes? Analicemos nuestra condición, nuestro actuar conforme a la palabra de Dios y corramos a los pies del Señor y digámosle quiénes somos. Somos indignos, somos imperfectos, no nos merecemos nada. Necesitamos que Él nos guíe. Esto tenemos que hacerlo todos los días. Pero también es una invitación a razonar en el futuro. Permíteme te leo del verso 5 al verso 7. Te recuerdo, Salmo 52 dice a la letra: Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Sabes? Hay gente que incluso sabiendo que está haciendo mal, como aparentemente le va bien económicamente o aparentemente tiene influencia sobre otros, ¿sabes? Sigue en lo mismo. Y incluso como aquel mentiroso o aquel que roba, ya incluso sin darse cuenta, o sea, el mitómano miente sin darse cuenta, se cree sus mentiras, el cleptómano y es una manía por robar, ¿sabes? Cuando no analizamos nuestra vida y pensamos que todo va bien y nos jactamos de las cosas que tenemos o de las cosas que estamos planeando obtener, que son materiales, que son fama, que son poder, ¿sabes? En realidad estamos pensando en el aquí y en el ahora sin pensar en el futuro. Esta pandemia nos vino a impulsar, a razonar en la muerte y en lo que va más allá de la muerte. Incluso hay gente que ya dejó de pensar en eso, no le importa. Porque al pensar en la muerte y más allá de la muerte es pensar en Dios. Es pensar en el único que ha vencido la muerte, en el único que te quiere alejar de la muerte y especialmente de la muerte eterna. Bueno, no nos mantengamos en nuestro error, en nuestra maldad, en nuestra necedad. No sigamos buscando cosas que el orín y la polilla corrompen, que se destruyen, que nos las pueden robar, que con el tiempo resultan vanidad de vanidades y que ninguna de ellas nos las vamos a poder llevar cuando nos muramos. ¿Sabes? Podemos pensar y proyectar en dónde nos vemos dentro de 5, dentro de 10 años. Hay gente que no planea, que dice, pues ahí voy diario y en realidad pues se podrían ver o se pueden imaginarse, pero no están planeando cómo van a llegar a cumplir esas metas, objetivos. Todo el mundo se quiere ver pues tal vez en una mejor posición, con mejores cosas, con una mejor familia. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer para llegar a obtener esas metas, esos objetivos? Nuestras metas tienen que ser claras, tienen que ser alcanzables. Tenemos que planear a corto, a mediano, a largo plazo. Bueno, ¿sabes? Y estas metas tienen que estar dirigidas y acompañadas por Dios y por su palabra. Tenemos que alinearnos a Él. Tenemos que dejar que Él nos ayude a pensar qué es lo que estamos haciendo. El otro día tenía una reunión con unos pastores y les platicaba incluso acerca de este salmo y les decía que hace muchos años, cuando todavía no existían los vasos de plástico, se utilizaba puro vaso de vidrio. Y el líder mundial en ventas y en fabricación de vasos de vidrio le fueron a ofrecer que hiciera vasos de plástico. No quiso, era el número uno. Y sabes, empezaron a bajar sus ventas y de hecho esta gran empresa quebró. Eso por no planear el futuro, por no prever. Bueno, Dios nos dice, permíteme que tengas un futuro exitoso, una vida en abundancia aquí y en el cielo, en la eternidad, conmigo. Planea futuro conmigo. Planea de acuerdo a mis planes para ti. Inclúyete, conócelos, vívelos, disfrútalos, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Sabes? Dios nos ama. Y más allá de que pequemos o no pequemos porque seguimos siendo pecadores, Él nos sigue amando y quiere que regresemos a Él siempre
que nos equivoquemos, siempre que erremos, siempre que fallemos el blanco, siempre que no cumplamos con nuestro objetivo, con el plan de Dios para nosotros, que no cumplamos con la meta, con los brazos abiertos está esperándonos, ¿sabes? Que se nos note que conocemos a Dios, que se nos note que tenemos fe en el único y verdadero Dios, no únicamente porque cargamos una Biblia o porque vamos al templo, porque nos congregamos, sino por nuestra manera de vivir, por nuestras acciones, por la manera en la que ayudamos, en la que perdonamos, en la que reaccionamos, en la que nos alejamos del mal, en la que podemos reconocer que estamos equivocados, que queremos mejorar, que necesitamos más de Dios día con día. Y eso nos lleva a ser mansos y humildes. Una enseñanza de Jesús. Bueno, mantengámonos siempre cerca de Dios, siempre cerca de su palabra, de sus lineamientos, de sus mandamientos. Y eso va a hacer que tengamos un futuro certero. Él nos quiere enseñar y ayudar a planear. Y como último, razona el buen razonar. Y oye, ¿y cómo razona el buen razonar? Vamos a leer del verso 8 y al verso 10 y aquí encontramos la respuesta. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Dice, ¿sabes qué? Si tú quieres pecar, si tú quieres errar, si tú quieres hacer cosas malas, aquí está la oportunidad, porque vas a tener consecuencias tremendas, feas, malas para tu vida. Pero en mi caso, yo me encargo de que sea diferente. De hecho, ¿te acuerdas de Josué que dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová? No sé qué van a hacer ustedes, no sé si van a servir a los dioses de los amorreos o van a tener ídolos, lo que van a querer hacer, o costumbres del mundo, o desvalorización de la palabra y de los mandamientos de Dios, pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. Algunos podrían decir, ¿cómo está esto? Esto de razonar, de pensar usando la razón o en nuestra razón podemos equivocarnos. De hecho, dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no quiere decir que desechemos nuestros pensamientos o que no pensemos. No, 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 no. Que nos alineemos a los pensamientos de Dios. Que no pensemos las cosas a la ligera. Nos conviene pensar bien, razonar bien, como decíamos en el punto anterior, planear, proyectar. Pero tenemos que hacer lo correcto siempre y cuando estemos del lado de Dios, siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, siempre y cuando nuestra meta, nuestro objetivo sea agradar a Dios, sea conocer más a Dios, sea obedecer a Dios, sea alabar a Dios, no únicamente con cantos, con nuestra vida entera. Bueno, y eso, por eso decía, yo seré diferente. Seré como el olivo verde en la casa de Dios. ¿Sabes? El que está con Dios siempre prospera, siempre tiene el éxito asegurado, siempre tiene su fe bien puesta, siempre tiene la seguridad de vida, incluso la seguridad de vida eterna. Y las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros planes, de nuestra forma de pensar, siempre va a tener buenas consecuencias. Es Dios quien nos va a dar la corona de la vida, por gracia, por misericordia, por su amor. Pero ¿sabes? Todo esto y la misma fe se proyecta en nuestro diario vivir. Demostremos en quién creemos, confiemos en la misericordia de Dios, démosle la gloria y el honor a quien le corresponde. Razonemos en tener fe, en creer cada día más y en vivir la palabra de Dios. Confiemos en Él, dejemos que Él nos ayude a planear, a proyectar, descansemos en Él. Y ¿sabes qué? Entreguémosle la gente que está haciendo lo incorrecto o la gente que está haciendo maldad en contra de la voluntad de Dios, incluso en contra tuya y en contra mía. Descansemos en Dios y dejemos que sus caminos, su palabra y su amor nos inunden y nos dirijan. Pongamos esto en práctica. Salmo 52. Hasta pronto.